Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, en este video vamos a estar resolviendo el ejercicio 6 de la práctica 10 para análisis de los CBC de exactas e ingeniería. Vamos a seguir con lo que es cálculo de áreas entre funciones. Fíjense, vamos a leer con atención el enunciado este del ejercicio 6 porque tiene su particularidad, ¿sí? Fíjense que nos pide calcular el área de la región limitada por el eje de las X y los gráficos de F y de G, ¿sí? Entonces, ¿qué le llama la atención de este enunciado? ¿Qué tiene de distinto respecto, por ejemplo, al ejercicio que hicimos antes, al ejercicio 6? Fíjense que acá tenemos tres funciones interviniendo. Tenemos la función f, la función g y el eje de las x, que si quieren piénsenlo como una función h de x es igual a 0, ¿sí? Entonces, ojo acá, porque al tener tres funciones, si ustedes siguen con esa sistematización de decir, bueno, busco los puntos de intersección, después me fijo quién es techo y piso, acá esto puede empezar a enquilombarse, porque ustedes van a empezar a buscar punto de intersección hacia ciegas, todos con todos. Van a tener tres funciones. ¿Cómo se van a dar cuenta quién es techo, quién es piso? Entonces, consejo. Cuando ustedes tienen un ejercicio donde ya participan más de dos funciones, por ejemplo, como en este de acá, que están participando tres funciones, consejo, acá sí lo mejor es graficarlos, ¿sí? Y de hecho, fíjense que no es casual que en este ejercicio nos ponen funciones que son fáciles de graficar, que nosotros deberíamos saber graficarlas, ¿sí? Y no, fíjense, o sea, son dos cuadráticas, ¿sí? O sea, son dos parábolas que las vimos en la práctica 1, o sea, se supone que ustedes a esta altura deberían poder graficarlas, no es que son funciones que haya que hacer un análisis de función muy sofisticado, tipo a lo que hacíamos en el primer parcial, ¿sí? Entonces, por lo general, cuando ustedes se enfrenten a algún ejercicio donde participen más de tres funciones, bueno, seguramente sean funciones que sean fáciles de graficar para que ustedes puedan hacer el gráfico y ahí no ir a ciegas, sino ir a buscar entonces qué punto de intersección necesitan, quién es techo, quién es piso, ¿sí? Todo eso lo van a poder ver en el gráfico. ¿Bien? Bueno, entonces, veamos lo siguiente, ¿sí? Acá nosotros tenemos, vamos a hacer acá, ahí está, los ejes, muy bien. Una de las funciones que va a estar interviniendo es, bueno, como ya dijimos, el eje de las X, ¿sí? Que, nada, bueno, anda por acá, ¿no? Bueno, ¿y quiénes son estas cuadráticas? Bueno, piénsenlo un segundo, ¿sí? Refresquen aquello que habíamos visto al principio de la materia en práctica 1, ¿sí? Ayúdense con GeoGebra de últimas para convencerse, pero estas dos son parábolas carita triste, ¿sí? O sea que miran para abajo, presten atención acá, que esto es negativo. Además, cortan acá el eje Y en el 1, ¿sí? O sea, fíjense que cuando X vale 0, las dos valen 1. Y esta de acá es un poco más ancha, ¿sí? O sea, esta de acá, la negra, sería f de x, ¿sí? Y esta que tiene el menos 4, que tiene un a más grande, bueno, esta va a ser un poco más angostita, ¿sí? Va a ser una cosa así, ¿bien? Entonces, fíjense que ahora, teniendo el gráfico, vamos a ponerle acá G, ahí está. Teniendo el gráfico, empieza a ser mucho más claro el área que nosotros queremos calcular, ¿sí? Fíjense que el área que nosotros queremos calcular es esta de acá y esta de acá, ¿sí? Es el área que encierra FG y el eje Y, ¿sí? Perdón, y el eje X, ¿bien? Entonces, primero, entonces, el área total que querríamos calcular sería la suma de esta, si quieren, A1 y esta A2. ¿Sí? Ahora, piénsenlo un segundo, pero para no trabajar de más, para no hacer cuentas de más, ¿sí? La simetría de estas parábolas, ¿sí? De última, les repito, grafíquenlas, véanlo en GeoGebra y convénzanse, pero estas dos áreas tienen que ser iguales, ¿sí? Porque las parábolas son simétricas para un lado y para el otro. Entonces, necesariamente A1 va a tener que ser igual a A2. ¿Sí? Por lo tanto, lo que vamos a poder hacer es, por ejemplo, voy a calcular solo esta y después la multiplico por 2, ¿sí? Y con eso voy a tener el área total. ¿Me van siguiendo? O sea, vamos a calcular esta de acá, si vamos a borrar, pará. Ahí está, ahí está. Vamos a calcular entonces esta de acá nomás y después, al final, no se me olviden, me la multiplican por 2.
porque también voy a tener que estar considerando esta de acá. ¿Bien? Entonces, vamos a calcular entonces esta área, ¿sí? A2. Y atentí acá, ¿sí? ¿Quiénes van a ser entonces, a ver, mis límites de integración? ¿Quién es techo y quién es piso? Bueno, fíjense lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacerlo acá un poquito más en grande para que se note. Si nosotros tenemos esto de acá, ¿sí? Que esta era G, y esta así de acá, ¿sí? Que esta es F. ¿Bien? Entonces, fíjense que a partir de este punto, que es el punto de intersección entre G y el eje X, ¿sí? De 0 hasta este punto, F es techo, ¿sí? Y G es piso, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Ahora, a partir de este punto cambia la situación. Y fíjense que ahora F es techo, ¿sí? Y esta función, si quieren, como les decía, h de x igual a 0, que sería el eje de las x, es ahora el piso, ¿sí? O sea, que vamos a tener que calcular esta área de acá más esta área de acá, ¿bien? ¿Se dan cuenta por qué yo les recomendaba decir, vamos a hacer los gráficos? Porque esto, hacerlo a ciegas, podría haber sido un quilombo. En cambio, fíjense, ya nos está mareando haciendo el gráfico, así que imagínense si encima lo estábamos haciendo a ciegas. Entonces, presten atención. Fíjense que el área que nosotros entonces vamos a tener que calcular, ¿sí? Esta área, todo esto, ¿no? Que después al final lo vamos a multiplicar por 2, va a ser hacer la integral entre 0 y este numerito que todavía no conocemos, que es el punto de intersección entre G y el eje X, ¿sí? ¿De quién? De techo menos piso, o sea, de F menos G, ¿sí? Más la integral entre este puntito y este de acá, que lo mismo, esos ahora los vamos a tener que calcular. Este de acá es la intersección entre G y el eje X. Y este de acá es la intersección entre F y el eje X, ¿sí? Y ahora cambia. F es techo y el piso es el 0, así que me quedaría F nomás, ¿sí? Bien. Esta integral va a ser para calcular todo este pedazo. No se me olviden que después lo vamos a tener que multiplicar por 2 para tener en cuenta este de acá y ahí sí voy a tener el área total, ¿sí? Entonces, siguiente paso que tenemos que hacer. Tenemos que buscar la intersección entre G y el eje X y después la intersección entre F y el eje X, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la intersección entre acá, esta, la naranja, que sería la intersección entre F y el eje X, ¿sí? Tendríamos que igualar F a 0, ¿sí? Bueno, ¿quién era F? F era 1 menos x cuadrado igual a 0, ¿sí? Bueno, este despeje ya lo hemos hecho un montón de veces, me queda x cuadrado igual a 1, acá me queda módulo de x es igual a 1, por lo tanto los puntos de intersección son 1 y menos 1, ¿no? O sea, volvamos acá, fíjense, es 1 y menos 1, ¿sí? El que voy a usar yo ahora acá es el 1. Entonces acá venimos, tuki, metemos el 1, ¿bien? Bueno, y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con G, ¿sí? Para encontrar este puntito de acá. Bueno, hacemos G de X igual a 0, ¿sí? Y fíjense que nos queda 1 menos 4x cuadrado igual a 0, lo mismo, ¿sí? Un despeje, me queda 4x cuadrado igual a 1, x cuadrado igual a un cuarto, o sea, módulo de x, ¿sí? Es igual a un medio. O sea, mis puntos de intersección son x igual a un medio y x igual a menos un medio. Lo mismo que nos pasaba antes, fíjense. Este de acá es el un medio y este de acá es el menos un medio. O sea, el que voy a usar yo ahora es el un medio, ¿sí? Bueno, venimos acá entonces, tuqui, 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 ahí está. Un medio, bien. Bueno, esto entonces ya empieza a tomar otra forma, ¿sí? Fíjense que, vamos a agarrar todo, así lo llevamos para abajo, poniendo ahora a ver quién es F y quién es G, ¿sí? Entonces,
El área que nosotros tenemos que calcular, fíjense que va a ser la integral entre 0 y 1/2 de f menos g. O sea que esto sería hacer, atención acá, f, que es 1 menos x cuadrado, menos g, o sea, menos, abro paréntesis, g, 1 menos 4x cuadrado, ¿sí? Bueno, y después esta otra integral que va de 1/2 a 1 de f nomás. O sea que sería 1 menos x cuadrado de x, ¿no? Bien. Bueno, vamos a resolver entonces cada una de estas integrales. Fíjense que, o sea, quedaron integrales fáciles, integrales que van a salir de tabla, ¿sí? Acá de hecho nos queda la integral entre 0 y 1/2 de 1 menos x cuadrado. Distribuyo el menos, me queda menos 1 más 4x cuadrado. Fíjense que los 1 se nos van, pues me queda 1 menos 1. Y acá me queda 4x cuadrado menos x cuadrado, ¿sí? Eso me da 3x cuadrado. Así que me queda acá simplemente 3x cuadrado diferencial x, ¿sí? Bueno, y acá me queda más la integral entre 1/2 y 1 de 1 menos x cuadrado, ¿sí? Bueno, ¿y cómo resolvemos entonces estas integrales? Son fáciles, ¿no? Son integrales que salen de tabla. La integral de x cuadrado, fíjense que acá primero, ¿no? Este 3 es una constante, así que nada, puede salir afuera de la integral, como que no nos va a importar ahora para hacer la integral. Lo que nosotros sí vamos a tener que integrar es el x cuadrado, ¿sí? Que la integral de x cuadrado nos da x cubo sobre 3, ¿sí? Nada, fíjense que acá los 3 se nos cancelan y eso lo vamos a tener que evaluar entre 0 y 1/2, ¿sí? Bueno, y ahora esto más, y ahora atención, tenemos que hacer esta integral. Fíjense que eso sería hacer la integral de esto menos la integral de esto de acá, ¿sí? La integral de 1 respecto de x, ¿cuánto me da? X, ¿sí? Y la integral de x cuadrado, x cubo sobre 3. Entonces, menos x cubo sobre 3, ¿sí? Y esto lo vamos a evaluar entre 1/2 y 1, ¿sí? Entonces, fíjense que el área esta, que atención, les recuerdo, es este pedacito de acá, ¿sí? Esta área va a salir de hacer x cubo evaluado entre 0 y 1/2, más, y ahora este de acá, x cubo sobre 3, evaluado entre 1/2 y 1. ¿Bien? Bueno, queda ahora aplicar Barrow, ¿sí? O sea, evalúo esto primero en 1/2, menos evaluado en 0, ¿sí? Y después, esto de acá lo mismo, evaluado en 1, menos el menos del Barrow, todo esto evaluado en 1/2. Ese resultado al que lleguen va a ser este pedacito. Lo multiplican por 2 y con eso van a obtener toda el área que nosotros queríamos calcular, ¿sí? Nada, los dejo acá, chicos, porque esto es nada, es hacer las cuentas, ¿sí? Les repito, el ejercicio conceptualmente está resuelto y me parece que lo más rico que ustedes se tienen que llevar de este ejercicio es justamente esta idea de que cuando se topan con enunciados así, donde aparecen, ya intervienen más de 2 funciones, el consejo es graficarlos para tener mucho más claro qué es lo que está pasando, qué puntos de intersección importan y quién es techo y quién es piso, ¿sí? Bien, bueno, espero entonces que haya quedado claro. Nos vemos en el siguiente video, que todavía nos quedan varios ejercicios más por hacer de áreas. Nos vemos.